Hola, mi nombre es David Gabriel y sean bienvenidos al canal La Cadena de Custodia, donde se realizará la emisión de cápsulas informativas, charlas, conferencias, seminarios e investigaciones referentes a temas de interés en el ámbito de las ciencias forenses. El día de hoy nos acompaña una vez más un gran amigo, el químico clínico Mauricio Valencia Pérez, colaborador de La Cadena de Custodia, egresado de la Universidad Veracruzana, actualmente laborando como asesor de calidad en laboratorios y hospitales alrededor del país. En estos momentos nos hablará sobre el tema laboratorio clínico. Bienvenido, hermano. Vale, hermano, muchas gracias. Bueno, ahorita que vamos a hablar sobre el tema de los laboratorios, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas con respecto al tema. ¿Qué son las pruebas de laboratorio y para qué sirven? Ok, hermano, bueno, pues las pruebas de laboratorio lo vamos a abordar más adelante en la presentación, pero son aquellos estudios los cuales son realizados en diferentes muestras del cuerpo humano, los cuales nos ayudan a tener pues parte del estado de la salud del paciente, ayudado de la clínica que puede llegarse a presentar. Las pruebas de laboratorio nos ayudan de gran forma a poder diagnosticar enfermedades y, claro, ¿por qué no?, a ser tratadas y a controlar eh, eh, el mismo tratamiento de las enfermedades. Ok. Ahora, en la siguiente pregunta, ¿qué tipos de laboratorios existen? Bueno, como tal, hay diferentes tipos de laboratorios. El tema central aquí es el laboratorio clínico y esa es una opción. También hay laboratorios de microbiología, hay laboratorios en los que ya incluyen o más bien separan a los laboratorios de microbiología del mismo laboratorio clínico. Y bueno, también contamos con laboratorios de patología clínica y pues bueno, también hay que considerar aquí los bancos de sangre que entran como otra rama de los mismos. Muy bien. ¿Quiénes pueden laborar en el área de laboratorio clínico? Ok, bueno, las personas que pueden laborar en un laboratorio clínico son personas especializadas o bueno, más bien estudiadas en el campo de laboratorio. En estos casos pueden ser químicos como QFBs, QCs, QPPs, etcétera. También pueden laborar técnicos laboratoristas clínicos, entre algunas otras profesiones. Eh, Parte de aquí, o bueno, la norma nos menciona, la 007, eh, SSA 2000 SSA 3 2011, que cualquier persona con la habilidad o el grado de químico puede llegar a laborar, también técnicos. Y si alguien quiere representar al laboratorio clínico, debería de ser un químico con más de 3 años de experiencia o en dado caso un médico con la especialidad en patología clínica. Muy bien, entonces pues demos paso al tema. Así que adelante, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, pues como ya mencionaba mi hermano, soy Mauricio, soy su amigo y estoy aquí para poder orientarles un poquito o hablarles más a fondo de los laboratorios, en específico del laboratorio clínico. Y bien, los temas que vamos a considerar en esta presentación son tres. Hacer generalidades en lo que es el laboratorio clínico. Vamos a hablar también de las muestras que se pueden utilizar en los análisis clínicos y las pruebas de laboratorio que llegan a realizarse o se realizan en los mismos. Entrando en materia con respecto a los laboratorios clínicos, un laboratorio clínico es aquel establecimiento público legalmente establecido, el cual puede ser social o privado, independiente o ligado a otro establecimiento para dar atención médica de pacientes. En estos casos pueden ser hospitalarios o ambulatorios, con la finalidad en específico de realizar análisis como cuáles, análisis físicos, químicos y biológicos de diversos componentes y productos del cuerpo humano, cuyos resultados coadyuvan en el estudio, diagnóstico, resolución, tratamiento y prevención de problemas de salud.
En sí, esta definición fue tomada de la norma 007 SSA3 2000. Las áreas de un laboratorio clínico, bueno, son algunas, voy a ir explicándoles o mencionándoles las áreas que debe de haber. En primera, debe de haber un área para el registro de pacientes con sala de espera a la toma de muestra. ¿Para qué? En esta recepción es donde se van a justamente a recibir las solicitudes de los estudios de laboratorio y es donde también se entregan los resultados de los mismos. En esta área también se llegan a entregar las muestras que el mismo paciente debe de traer, como pueden ser las muestras de orina, muestras de heces fecales, de esputo, etcétera, ¿no? Es importante mencionar que esta área debe de contar con un área de espera para los pacientes justamente. Otra de las áreas en el laboratorio clínico es el área general para toma de muestras, en donde se debe proporcionar privacidad, comodidad y seguridad en el paciente. Aquí es donde llegan o más bien se hacen las tomas de muestras sanguíneas, los exudados, si es que es necesario hacer un exudado faríngeo, un exudado nasal, entre otros, ¿no? También existe el área específica para toma de muestras bacteriológicas o ginecológicas, ¿no? Que esta en específico debe de proporcionar privacidad al paciente. Están las áreas específicas para las distintas secciones donde se realizan los estudios de laboratorio. En el caso de realizar actividades incompatibles es necesario la separación de una barrera física. En estos casos me refiero a las áreas que más adelante voy a abordar, como son el área de hematología, química clínica, inmuno, uroanálisis, etc. Otra área específica es el área específica de lavado de material y esterilización del mismo. El laboratorio clínico también debe de contar con un almacén para guardar sustancias, materiales y reactivos. Y por último, en caso específico, debe de haber un área para el depósito y almacenamiento temporal de residuos peligrosos, biológico-infecciosos. Si recuerdan, en el tema pasado yo hablaba de bioseguridad, también tocábamos un tema al respecto. Ahora bien, en las áreas analíticas con las que puede contar un laboratorio clínico pueden ser bastantes, pero las que generalmente incluye un laboratorio son estas que menciono. El área de hematología, el área de coagulación, el área de química clínica, el área de parasitología, que puede estar junta con uroanálisis, y el área de inmunología. Digo, no son todas, puede tener un área en específico el área de hormonas, por ejemplo, el área de pruebas especiales, en fin, bueno, las áreas que haya en un laboratorio, en el área analítica, pues son pues bastantes, pero en específico yo menciono estas. Ahora bien, entrando a un tema ya de lo que son las pruebas de laboratorio, pues bueno, las pruebas de laboratorio son procedimientos en el que se analizan pues muestras, los cuales pueden ser sangre, orina u otros líquidos o tejidos del cuerpo. ¿Para qué? Para poder obtener información sobre la salud del paciente. Y claro, ayudar en el diagnóstico y detección de enfermedades o afecciones en específico. Justamente ya lo hablábamos en la pregunta que me hacías, hermano. Las pruebas de laboratorio nos ayudan a eso, ¿no? Al diagnóstico de enfermedades y también al tratamiento de las mismas, ya que todo diagnóstico, pues, oportuno nos puede ayudar a tratar una enfermedad muchas veces a tiempo, ¿no? Y de qué se basa el médico justamente para poder emitir un diagnóstico certero. También, aparte de la clínica, pues de las pruebas de laboratorio. Entonces, yo menciono y hago hincapié de que las pruebas de laboratorio son una parte fundamental en el diagnóstico de enfermedades. ¿Cuáles pueden ser las funciones de las mismas pruebas? Ya lo mencioné ahorita. Controlar una enfermedad ya diagnosticada, el diagnóstico de las mismas, confirmar o excluir de una patología a una persona, ¿no? De la cual llegue a sospecharse. En un pequeño porcentaje llegan a solicitarlas por asuntos administrativos, legales o a petición del paciente, ¿no? Pero en específico,
la finalidad de una prueba de laboratorio es ayudar al diagnóstico de una enfermedad, que junto con la clínica que hace el médico pueden darnos esa respuesta. Ahora bien, las muestras, yo les mencionaba en la definición de una prueba de laboratorio que se pueden llegar a utilizar muchas muestras, ¿no? Hay todas las partes del cuerpo humano pueden llegar a ser, o las muestras más bien del cuerpo humano pueden llegar a ser analizadas. En el caso de la sangre, pues bueno, ese es, yo creo que en un porcentaje la que más se analiza, de la cual, pues bueno, podemos obtener sueroplasma, ¿no? Dependiendo, esta muestra es el área a la que se va a requerir. También necesitamos o podemos llegar a necesitar muestras de orina, muestras de heces fecales, muestras de líquido cefalorraquídeo, muestras de esputo, saliva, entre otros líquidos como el amniótico, el pleural, el peritoneal, etcétera, ¿no? Entonces, las muestras son amplias y dependiendo el tipo de la prueba, es la muestra que llega a solicitarse. Por ejemplo, en el área de química clínica, hematología, inmuno, pues ocupamos las muestras de sangre realmente, ¿no? En el caso del área de uroanálisis, pues ocupamos como tal las muestras de orina. Y en parasitología, pues las muestras de heces fecales. Ahora bien, la recolección de las muestras e indicaciones que llegan a solicitarse, pues también son amplias, pero en general, por ejemplo, en el caso de la obtención de la muestra sanguínea, pues esta se recolecta a través de una toma de muestra venosa o flebotomía, la cual también puede llegar a ser sangre arterial, por ejemplo. Y bueno, para estas, lo que se requiere o se solicita como indicaciones previas a la toma de muestra, generalmente llega a ser el ayuno, ¿no? O es el ayuno más bien. Dependiendo la prueba, es el tiempo de ayuno que la persona debe de tener antes del estudio y seguir otras indicaciones. En el caso, por ejemplo, de una química sanguínea o una biometría hemática, pues el ayuno no es tan estricto, de 8 horas, por ejemplo. Pero ya si hablamos a lo mejor de un perfil de lípidos, las indicaciones cambian porque, bueno, se le pide al paciente que venga, pues generalmente en un ayuno de 12 horas y que evite el consumo de grasas en previos días antes de la toma de muestra, porque justamente lo que se quiere analizar es pues la verdadera concentración de los lípidos en la sangre, ¿no? En el caso de la orina, bueno, pues siempre se dan las indicaciones de que debe de ser el primer chorro medio de la primera orina de la mañana. O también si en este caso llegase a requerirse una depuración de creatinina, pues es necesario la recolección de orina de 24 horas. En el caso de las muestras de esputo o de algún exudado faríngeo, por ejemplo, la recomendación en el caso de la recolección de una muestra de esputo, pues es que venga sin saliva, que se trate de recolectar como tal la muestra de esputo. Y para un exudado se requiere generalmente que pues la persona venga sin aseo bucal. Entonces, dependiendo la prueba, como repito, es el tipo de muestra que se va a utilizar y dependiendo el tipo de muestra, son las indicaciones que se les llegan a dar a los pacientes. Todas estas indicaciones generalmente son emitidas cuando el paciente va a solicitar una prueba o a sacar cita para la realización de la misma. Se le entrega una cita o se le dice cuándo tiene que venir y justamente se le dan este tipo de indicaciones al paciente. ¿Para qué? Para que cuando vaya a la toma de muestra, el paciente ya vaya con las indicaciones que se requieren. Ahora bien, entrando ya un poquito en materia de las pruebas de laboratorio clínico, voy a enfocar mis ejemplos basándome en las áreas de laboratorio, ¿no? En el caso de la hematología, bueno, lo que analizamos en el área de hematología, pues llega a ser o es la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. ¿Cuál es la prueba en específico que nos ayuda a medir, o algunas de las pruebas que nos ayudan a medir estos niveles de serie roja, serie blanca y plaquetas? Pues es la biometría hemática, ¿verdad? La biometría hemática, como bien menciono, en sus pruebas cargadas viene la medición de la serie roja, que pues incluye lo que es la hemoglobina, el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos, índices eritrocitarios, como puede llegar a ser el volumen globular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular.
También puede ser el ancho de distribución eritrocitaria, la cuantificación de reticulocitos, la velocidad de sedimentación globular, ya en específico, pues la ferritina, la cuantificación de hierro sérico, la transferrina y la vitamina B12. Cabe mencionar, y esto es un consejo o un comentario muy particular, que a toda muestra recolectada de sangre para biometría hemática es necesario realizarle un frotis sanguíneo, ya que aunque, bueno, en estos casos un equipo de hematología que puede llegar a trabajar mediante citometría de flujo o impedancia, se calculan todas las mediciones o las concentraciones, ya sea porcentuales o la cantidad de células. Nunca hay que descartar la realización de un frotis sanguíneo, porque en el caso, por ejemplo, de la serie roja, pues llegamos o nos sirven para poder diagnosticar algún tipo de anemia, y a veces la cuantificación de hemoglobina y hematocrito aunado a los índices eritrocitarios no son suficientes. ¿Por qué? Porque necesitamos también saber la morfología del eritrocito para poder dar diagnóstico a una anemia, si es macrocítica, microcítica, normocítica o normocrómica, hipocrómica y así, ¿no? Entonces, justamente es importante siempre considerar la realización de un frotis sanguíneo a la hora de realizar la biometría hemática. Okay. Otra de las áreas en el área de hematología o en específico en la biometría hemática que se llega a considerar, hablando de la celularidad, es la serie blanca o los leucocitos. Entre las pruebas que se llegan a incluir en la misma biometría hemática, pues está el recuento total de leucocitos y el recuento ya sea porcentual o absoluto de las diferentes celularidades en la serie blanca que hay, ¿no? Como son neutrófilos, ya sea segmentados o banda, monocitos, linfocitos, eosinófilos, basófilos. Para todo esto, justamente también el citómetro o el equipo nos da la cuantificación de estos, pero vuelvo a lo mismo haciendo hincapié en el caso de la serie roja, como lo mencionaba yo, nunca descartar no realizar un frotis sanguíneo, siempre realizarlo justamente, ¿no? Porque pues cuando hacemos el análisis de la cuantificación de glóbulos blancos y algo a lo mejor no llega a cuadrar, pues generalmente dices, bueno, pues hazle un frotis, ¿no? Y cuantifica tú mediante el frotis, la tinción de Wright y la cuantificación en el microscopio, pues si realmente coincide la cuantificación de glóbulos blancos que tú encontraste en comparación a los de la biometría hemática, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo y hago hincapié, nunca descartar la realización de un frotis sanguíneo. En el caso de coagulación, pues aquí entran ya otro tipo de pruebas. En el caso de la biometría hemática, como bien decía, incluye también la parte de la serie de coagulación o las plaquetas, en donde en la biometría hemática se incluye lo que es el recuento total de plaquetas o el volumen plaquetario medio, por ejemplo. Y ya hablando de otro tipo de equipos, como llegan a ser los equipos de coagulación, pues nos ayudan a medir los famosos tiempos de coagulación, como pueden ser el tiempo de protrombina, tiempo de protrombina parcial activado, el tiempo de trombina, el fibrinógeno. También pues se cuantifica lo que es el INR, y ya más pruebas más específicas en el caso de coagulación, pues llega a ser el dímero D, la cuantificación de proteína C, proteína S, factor de von Willebrand, entre otros aspectos, justamente para ayudarnos a medir o cómo está la evaluación en estos casos de la coagulación en el organismo. Cambiando un poquito ya de área, porque se me olvidaba mencionar, igual en el área de hematología y coagulación, esas llegan a estar juntas, aunque en muchos sentidos igual forma se separan. Y ya entrando en el tema de la química clínica, pues aquí también hay diferentes pruebas y perfiles, los cuales nos ayudan a evaluar justamente lo que es la química como tal de la química clínica del organismo,
como puede ser, ya hablando en específico de pruebas, una química sanguínea, la cual puede incluir diferentes niveles o diferentes parámetros dependiendo, pues a lo mejor la prueba que se llegue a pagar, pero bueno, una química sanguínea básica te incluye lo que es la cuantificación de glucosa, sérica, urea, creatinina, ácido úrico, BUN o nitrógeno ureico. También puede ser lo que es la cuantificación de colesterol y triglicéridos, que bueno, aquí yo pongo en azul estas dos pruebas porque para justamente, estas dos pruebas en específico, hay un perfil especializado que es el perfil de lípidos, en donde pues ahorita lo voy a mencionar. También se pueden hacer lo que son las pruebas de funcionamiento hepático, puede ser la cuantificación de bilirrubinas, ya sea directa, indirecta o total, la TGO o aspartato aminotransferasa, la alanino aminotransferasa o ALT, la gamma-glutamil transpeptidasa, que es la GGT, la fosfatasa alcalina, LDH o deshidrogenasa láctica, proteínas totales o albúmina. Pues como bien menciono, estas pruebas son de funcionamiento hepático para ver cómo está nuestro hígado, si está funcionando bien, y valores anormales en este tipo de pruebas nos pueden llegar a identificar pues daño hepático. Entonces es importante también este tipo de pruebas en el análisis de nuestro organismo. También tenemos los electrolitos séricos, como pueden ser el sodio, potasio, cloruros, calcio, fósforo, magnesio. Y lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, el colesterol y los triglicéridos ya se incluyen, o bueno, se incluyen más bien en lo que es el perfil de lípidos, en donde además de la cuantificación del colesterol total y los triglicéridos, aquí también ya nos incluyen otros tipos de colesteroles, como son los de alta densidad o HDL, baja densidad, o VLDL, y entre estos también se incluye lo que es algunos resultados o reportes de resultados de laboratorio, nos incluyen también lo que es el índice de riesgo aterogénico. Entrando ahora en el tema de la inmunología, al igual que en el caso de la química clínica, también hay muchos perfiles. En el caso de inmunología, pues tenemos lo que es el perfil inmunológico, en donde podemos observar o cuantificar las inmunoglobulinas, como es la IgG, IgM, IgE, IgD, IgA o los complementos. Cabe mencionar que la cuantificación de este tipo de inmunoglobulinas, pues nos pueden hablar de el proceso inmune que llegue a tener una persona ante una infección, entre otros factores. También tenemos lo que es el perfil tiroideo, en donde entra la T3, T4, la T3 libre, la T4 libre y la TSH. En el caso del perfil reumatoide, pues aquí entra lo que es el factor reumatoide, la PCR y la antiestreptolicina O. En el caso de la serología, también lo llega a incluir lo que es el área de inmunología, y aquí por ejemplo, llega a ser lo que es el perfil serológico que se le llega a hacer a veces algún donador, como es lo que es HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, Chagas, bueno, entre otros aspectos, ¿no? Y bueno, también hay pruebas de aglutinación y floculación, como pueden ser lo que es el VDRL, las reacciones febriles, o ya en específico lo que es el RPR, ¿no? En el caso de la floculación. Estas últimas anteriores, en el caso de VDRL y RPR, pues nos ayudan al diagnóstico de anticuerpos no treponémicos para el caso de la sífilis, ¿no? Ahora entrando al tema del área de uranálisis, bueno, aquí el área, pues, ideal para explicar esta área, pues es el examen general de orina, o EGO, como se le conoce, o se le dice. En el examen general de orina se evalúan tres fases o tres partes en la muestra de orina, que es el examen físico, el examen químico y el microscópico. ¿Qué incluye estas fases o estudios? En el caso de la parte física, pues se checa o se evalúa el aspecto de la orina, el color, el olor. En el caso del examen químico, pues aquí entra lo que es la famosa tira reactiva
para el análisis químico, en donde se mide el pH, los nitritos, leucocitos, proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubinas, sangre. Y justamente, aunado a la parte química, pues nos ayuda también la parte microscópica, en donde aquí, bueno, la parte química pues se hace ya sea con una tira reactiva y un equipo en específico, o ya hay equipos que ya te incluyen lo que es la parte química y microscópica juntas, ¿no? Si es por separado, lo que se tiene que hacer, bueno, es centrifugar la muestra de orina y obtener un sedimento, el cual es el que se observa al microscopio, en donde ya podemos llegar a observar lo que son los eritrocitos, leucocitos, bacterias, células epiteliales, cilindros y cristales, ¿no? Aquí es importante mencionar que todo esto se complementa, ¿no? Porque imaginemos que en una infección o la persona o el doctor sospecha de una infección en las vías urinarias, lo primero que hay que, pues, checar en el mismo examen general de orina, pues, obviamente es que haya presencia de bacterias, ¿no? Claro. Si hay presencia de bacterias en el examen microscópico y aparte tenemos a lo mejor leucocitos o los nitritos positivos, ahí es donde a lo mejor podemos empezar a dar pie o a indicar que se puede tratar de una posible infección, ¿no? Entonces, estas tres partes se complementan. Claro está que en la parte química, pues llega a haber un color turbio en la orina, ¿no? Y en general, bueno, esto es a grandes rasgos lo que es la prueba del examen general de orina. Y por último, la última área y no la menos importante, pues es el área de parasitología, en donde pues se trabaja lo que son pues, la prueba, al igual que en uroanálisis el ego, en parasitología, el famoso o la famosa prueba del coproparasitoscópico, ¿no? Que se trabaja pues la muestra con un poco de Lugol y se observa pues esta preparación en el microscopio. Eh, la finalidad en el área de parasitología justamente es identificar la presencia de parásitos en la muestra fecal. Justamente también dependiendo las especificaciones de la muestra, si es una muestra diarreica, pues podemos empezar a tener tendencia si podemos llegar a encontrar una muestra con presencia de parásitos o no. Y pues otra área importante, o no menos importante en el área de parasitología, es la sangre oculta en heces. Si ustedes se dan cuenta, yo hablé a grandes rasgos de todas las pruebas de laboratorio que llegan a hacerse en un laboratorio clínico, pero todas se complementan, todas forman pues una ayuda muy importante, como lo he venido mencionando, en la identificación o diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades. No vamos lejos en el caso de una química clínica, pues la presencia de o la cuantificación de glucosa sérica, por ejemplo, ¿no? Esta que nos va a ayudar, pues, al diagnóstico o la presunción de una posible diabetes o prediabetes, ¿no? En donde, pues, no solo a veces se hace la cuantificación de glucosa sérica en la química sanguínea, puede llegar a pedirse también, no sé, una curva de tolerancia a la glucosa, o ahorita una prueba que, pues, también sirve mucho, que no la menciono, pero es importante decirla, la famosa hemoglobina glicada o glicosilada. Entonces, todo esto nos empieza a ayudar a como que a relacionar todo este tipo de, de pruebas en el diagnóstico de enfermedades, no sé, una infección, muy probablemente en una biometría hemática tengamos elevados los leucocitos, en específico los neutrófilos, y ahí es donde empezamos a relacionar todo, ¿no? Y justamente es de gran importancia realizarse pruebas frecuentemente, ya que las pruebas de laboratorio nos ayudan pues a protegernos o más bien a tener cuidados en el caso a lo mejor de nuestra alimentación o diagnosticar a tiempo enfermedades, ¿no? Entonces, mi consejo como parte final en esta presentación es también invitarlos a no descuidar su salud y a realizarse pruebas de laboratorio frecuentemente para estar monitoreando la salud de todos los, pues de ustedes y de todos los pacientes. Y bueno, pues por mi parte eso es todo. Espero que esta presentación haya sido de ayuda o les haya abierto pues un poquito la idea de lo que es
un laboratorio clínico y todas las pruebas que este mismo puede llegar a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por tu presentación. La verdad es que ha sido de gran ayuda. Me han surgido algunas dudas, curiosidades más bien, con Ajá, respecto a tu presentación. Eh, es muy importante lo que acabas de mencionar con respecto a las pruebas que una persona debe hacerse constante. Es algo que la sociedad normalmente mm, no hace costumbre. Más que nada por lo que son las pruebas con respecto a enfermedades de transmisión sexual, el VDRL, el que habías mencionado hace rato, si no me equivoco, que esa es prueba para ajá. enfermedad de transmisión sexual. Eh, Igual con respecto a una situación que se hizo muy conocida, ¿no? Con también la prueba que mencionaste del copoparasitoscópico para la muestra o para verificar si se encuentra sangre en heces, con un actor de Marvel, me parece, que era Bookman, creo que era su apellido, que salió en la película de Black Panther, que tenía cáncer de colon. Ah, sí, sí, sí. Ve, eso es algo también muy importante porque, por ejemplo, el cáncer de colon es una enfermedad que no muestra síntoma alguno en algunos casos y que al menos las pruebas son importantes para poder hacer el diagnóstico correcto y dar paso al tratamiento, como también lo estabas mencionando. Sí, claro. Eh, Igual lo que es las pruebas del examen general de orina. Por lo mismo de que las personas consumen mucho lo que son alimentos que generan problemas en vías urinarias, al momento de que, por ejemplo, van a orinar y empiezan a sentir un ardor, lo primero que piensan simplemente es se me va a pasar, ¿no? Se me va a quitar al día Ujú. siguiente y todo va a continuar, pero es tan constante ese problema de vías urinarias que ya hasta el momento en que en verdad sienten un ardor y un dolor horribles cuando van con el médico y entonces sí se hacen la prueba, pero porque el médico es quien le dice hazte la prueba de vías urinarias para verificar qué es lo que tienes, pero no por el querer saber de qué es lo que uno tiene de manera personal y hacerse la prueba de examen general de orina en primera, porque no saben para qué sirven las pruebas de laboratorio. Desconocen. Y ahorita que tú has hecho mención de algunas pruebas, la verdad ha sido de gran importancia de manera general todo el tema que has dado y espero que a las personas que vean esta pequeña conferencia, esta pequeña charla, les sea de gran ayuda. Y pues hermano, no sé si tengas algo que agregar. Mm, sí, hermano, pues la verdad agradezco tu invitación y claro que rectifico que es muy importante estarse checando frecuentemente. Digo, si al final de cuentas la presentación fue muy general, porque hablé a grandes rasgos de las pruebas, hablar de pruebas de laboratorio, pues es inmenso, ¿no? Porque, pues, con una sola prueba te puedes llevar muchísimo tiempo, hasta yo Claro, creo que la misma hora, entre su fundamento, valores de referencia, valores anormales. Pero justamente la idea de esta presentación tan general es poder más adelante, poder hablar ya más en específico de un área o de una prueba, ¿no? Entonces, esta presentación fue muy express eh, y justamente la invitación o la idea que yo hago es que no dejen de checarse y que pues si tienen alguna duda, pues nunca dejen de preguntar y siempre recurran con una persona que sepa, ¿no? Y tú bien lo mencionas, ¿no? Hay veces que las personas no se checan cuando hay veces que también ya van al doctor ya cuando ya se sienten muy mal, ¿no? Cuando así esto se es. puede evitar si uno se checa frecuentemente. Entonces, eh, no descartar que estas pruebas nos ayudan no solamente a corregir alguna enfermedad o a tratarse a tiempo, sino más bien que si uno se checa hasta puede evitarlas. Entonces,
pues sí, simplemente hago esa recomendación o ese comentario y pues ya nos estaremos viendo en un tiempo después, dando otro tema ya más en específico. Y pues nuevamente gracias, hermano. No, gracias a ti por dar esta pequeña información para que las demás personas eh, tengan conocimiento y también se empapen un poco y puedan, que les nazca esa curiosidad para informarse y también aclarar ciertas dudas. Y es más, si quieren saber un poco más del tema con respecto a temas de laboratorio y si nuestro hermano aquí, Mauricio, quisiera hablar, como también lo mencionó, con especificaciones de un análisis, ahora sí, con mayor amplitud, pues hagan los comentarios, ya sea en la página de Facebook, en YouTube o en Instagram, al igual que el correo que tenemos, que también se los haremos proporcionar. Y pues eso sería todo y pues no queda nada más que decir que es momento de investigar y de llegar a la verdad.